Entonces, el teorema es el siguiente, ¿vale? Entonces, fíjense cómo está enunciado el teorema. Si tienes un número real positivo A, entonces va a existir un número positivo X, o sea, este X depende de ese A, tal que se tiene esta igualdad. El cuadrado de X es igual a A. Entonces, aquí también hay que fijarse en que este número de aquí es positivo, ¿vale? O sea, no es un número real. Cualquiera es un número real positivo y eso va a ser importante luego, cuando empezamos a hacer la demostración, ¿vale? Entonces, este teorema es el de la existencia de la raíz cuadrada positiva, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Pues vamos a utilizar las herramientas que acabamos de ver, ¿no? Que hemos estado viendo estas últimas clases. Lo de la propiedad arquimediana, lo del axioma del supremo, algún corolario que tenga que ver con lo de la propiedad arquimediana. Y la demostración que les voy a mostrar está muy bonita y la vamos a hacer por casos, ¿vale? Entonces, primero, yo me voy a considerarme para la demostración este conjunto, ¿vale? Entonces son todos los números reales S, que son no negativos, son mayores o iguales a cero, y además su cuadrado es menor a A, ¿vale? Entonces, básicamente yo fijo A. Es arbitrario, pero lo fijo. Entonces fijamos a A como este número positivo, y en base a ese número yo me voy a considerar este conjunto S. Entonces, este conjunto S tiene puros números reales no negativos que además me cumplen esta desigualdad, ¿vale? Que el cuadrado de ellos es menor a A. Y a mí lo que me interesa sobre este conjunto es ver si puedo aplicarle el axioma del supremo, ver si tiene supremo o no. Entonces, para eso tengo que verificar dos cosas: que sea no vacío y que esté acotado superiormente, ¿vale? Entonces, primero, ¿cómo muestro que es no vacío? Pues entonces tengo directamente que dar un elemento de ahí para ver que es no vacío, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento que, digamos, a simple vista se ve que está dentro de ese conjunto? Pues el cero, ¿no? El cero, acuérdense que estamos considerando los no negativos, también estamos considerando al cero. Entonces, ese perfectamente puede ser el cero. Y además, el cero, cuando lo elevas al cuadrado, tú tienes cero. Y como estamos considerando un a mayor a cero, y cero es igual a cero al cuadrado, pues también se está cumpliendo esto, ¿no? Se está cumpliendo esta propiedad, ¿vale? Entonces, el cero pertenece a ese, ¿no? Porque el cero es no negativo, cero es no negativo y no positivo, ¿no? No tiene signo, es neutro, ¿no? Pero en particular es no negativo y además su cuadrado es menor a. Todo bien, ¿no? Entonces el cero está en ese y por lo tanto ese es distinto del vacío. Entonces, voy a escribir acá. Vale. Ahora lo que me falta es justamente mostrar que ese está acotado superiormente. Entonces, para eso yo tengo que dar explícitamente una cota superior de S, es decir, un número que para todos los elementos de este conjunto va a ser mayor o igual, ¿no? O sea, básicamente tengo que encontrar un número, ¿no? Hay que encontrar un Y
en los reales, tal que para todo S en S, Y es mayor o igual. Es básicamente la definición de que sea una cota superior del conjunto S. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues yo lo que voy a hacer es recargarme o basarme en mi número, ¿vale? Entonces recuerden que A está fijado, no lo vamos a variar, está fijado arbitrariamente, ¿no? Entonces, primero, cualquier número real, o sea, sin contar necesariamente A, contando a todos, ¿no? En general. Cualquier número con respecto a este conjunto S tiene dos posibilidades, cualquiera, ¿no? O este número es cota superior o no es cota superior, no es lógica básica. Cualquier número o es o no es, ¿no? O cumple una propiedad o no la cumple. Son las únicas dos posibilidades que tiene en ese esquema con respecto a este conjunto. Entonces, en particular, este número A, pues también tiene esas dos posibilidades. O es cota superior de S o no es cota superior de S. Entonces, justamente voy a recargarme en A, voy a utilizar a A para mostrar que en cualquiera de esos dos casos, S está acotado superiormente, ¿ok? Entonces, son dos casos, los voy a escribir. Voy a borrar esto de aquí, ¿vale? Entonces, si ya es cota superior de S, pues no hay nada que hacer, ¿no? Ya estamos básicamente teniendo lo que buscamos, que es que haya una cota superior de S, ¿no? No hay nada que hacer porque entonces S está acotado superiormente y ahora sí ya puedo aplicarle el axioma del supremo y va a tener un supremo, ¿no? Entonces, en cambio, si A no es cota superior de S, no es cota. Si A no es cota superior de S, entonces aquí vamos a tener que trabajar un poquito más el argumento y también deducir que hay otra cota superior, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cota superior de S en este caso? Pues fíjense. Si, si A no es cota superior de S, entonces vamos a negar lo que es ser cota superior de S, ¿no? Recuerden que lo que es ser cota superior de un conjunto es que para todos los elementos de ese conjunto, este número es mayor o igual a S. Entonces, ¿cómo negamos ese enunciado? Diciendo que existe un elemento, al menos uno, del conjunto que está por encima, ¿no? Que es mayor a este número que queríamos que fuera cota superior. Entonces, existe, le voy a poner P en S, tal que A es menor que, ¿vale? Esa es la negación de que sea cota superior. Ok. Entonces, tengo esta desigualdad, multiplico en ambos lados, o digamos, elevo en ambos lados al cuadrado, ¿no? Que ya podemos hacerlo, ya vimos que se puede hacer. Perfectamente lo podemos hacer, pues estamos con números eh, positivos. Además, fíjense, este T está en S. Entonces, además de que me está cumpliendo esto, por ser un elemento de este conjunto, también cumple esta propiedad. O sea, el cuadrado de T es mayor a A, digo, es menor a. Entonces, aquí yo voy a enganchar esa desigualdad, ¿vale? Esta desigualdad de aquí es justamente porque T está en S. Entonces me cumple esto. Entonces me cumple esta desigualdad y además, entonces en esta cadena de desigualdades yo voy a utilizar la transitividad de modo que A cuadrada es menor a. ¿Vale? Se tiene esto, pues en particular A cuadrada es menor a.
¿Y qué pasa si A cuadrada es menor a A? Nosotros ya vimos en nuestros ejercicios con números reales que esto, cuando son números positivos, esto implica A es menor a 1, ¿vale? Muy bien. Entonces, A es menor a 1. ¿Qué significa esto? Esto me va a ayudar para, ahora voy a enganchar esta desigualdad acá arriba, ¿vale? Ahora fíjense. Por otro lado, por otro, para todo, S en S se cumple que S cuadrada es menor. Vamos a ver, no es esa propiedad que cumple esto. Pero A es menor a 1. Lo voy a enganchar. Por lo que para todo es S cuadrada es menor a 1. ¿Vale? ¿Todo bien ahí? Fíjense que lo que acabamos de hacer. Yo primero me agarré un elemento particular que satisfacía o satisficía esta desigualdad de aquí. Y ahora ya estoy viendo que todos los elementos de mi conjunto, todos, me cumplen esta cosa de acá. ¿Vale? Entonces me agarré uno y luego generalicé con esto, ¿no? Y lo pude hacer pues, usando la definición. Empecé a concatenar ahí desigualdades, hice transitividad, simplifiqué esto y así, y ahora llegué a esto de acá. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo claro con el argumento? ¿Cómo vamos? Sí, todo bien. Muy bien. Ok, entonces fíjense. Tenemos esto de aquí. Esto. Mi compañero Rubén tiene una duda. Oh, ok, ok, ¿dónde está? A ver, si nos pudiera hacer. Ah, bien. ¿Por qué llegamos a que era menor a 1? Vale, lo voy a repetir de nuevo. Fíjense. Esta desigualdad de aquí, que A cuadrada sea menor a A, implica que A es menor a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en ambos lados puedo multiplicar por el inverso multiplicativo de A, porque A es distinto de 0. A es mayor a 0, estrictamente mayor a 0. Entonces existe el inverso multiplicativo de A y también el inverso multiplicativo es positivo. Entonces, si yo en esta desigualdad multiplico en ambos lados por el inverso multiplicativo, no se altera el orden. Entonces aquí tengo A a la 2 por A a la menos 1. Luego leyes de los exponentes, eso es A, ¿no? A a la 2 menos 1 es A a la 1, que es A. Y de este lado, pues tengo A por A a la menos 1. Nosotros ya sabemos que eso es 1. Entonces, esto, lo que acabo de decir es que esta igualdad implica este de aquí. ¿Eso sí está claro? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, después de eso, por otro lado, a mí ya no me interesa este T. Acuérdense que yo ya lo ignoré en el camino. Aquí, desde que pasé de aquí a acá, yo ya me olvidé de T, ¿vale? Entonces ya no me importa T. Por otro lado, para todos los elementos de S, se cumple esta de aquí y a su vez A es menor a 1. Acabo de decir que A es menor a 1. Entonces, usando la transitividad, tengo que S al cuadrado es menor a 1. Entonces, todos los elementos de S me cumplen esto de aquí. ¿Vale? Ahora, esto también implica algo. Esto implica que S es menor a 1. ¿Por qué? Porque de lo contrario, supongamos que S no es menor a 1. ¿Qué significa negar esa desigualdad? Que entonces
S es mayor o igual a 1, ¿no? Voy a escribir así. Tenemos esto de ahí, ¿no? Esto es suponiendo que no se tiene que S es... Pero vamos a llegar a una contradicción, ¿vale? Entonces, de esta desigualdad aquí, yo sé que pues, son números positivos en ambos lados. Puedo elevar al cuadrado, ¿no? Luego, 1 al cuadrado, sabemos que es 1, entonces tendríamos esto, ¿no? Elevo en ambos lados al cuadrado simplemente. Y tengo esto de acá. Es decir, tengo que 1 es estrictamente menor a 1. ¿Sí se ve? Porque estoy utilizando ahí la transitividad de las desigualdades. Cuando tú comparas estos extremos, este es más fuerte, ¿no? Ok, entonces tengo que 1 es estrictamente menor a 1, lo cual es un absurdo, eso no puede pasar, ¿vale? Entonces necesariamente, ¿qué se debe tener? Lo contrario a esto, es decir, S menor a 1. ¿Ok? Entonces, lo voy a escribir, lo cual lo cual implica que S es menor a 1. Entonces, fíjense, ahora sí ya tengo una cota superior para el conjunto S, porque esto de aquí, que 1 sea mayor a S, es para todo S, ¿vale? Esta desigualdad se cumple para todos los elementos de mi conjunto. Estoy dando la definición de cota superior. 1 es cota superior de S, ¿vale? Entonces, en el caso en el que A no era cota superior de S, yo ya encontré otra, que es el 1, ¿vale? 1 sí es cota superior. Entonces, ya agotamos todos los casos. El caso era que fuera cota superior A o que no fuera cota superior. Y en cualquiera de esos dos casos, pues vimos que S está acotado superiormente, tiene cota superior. En el primer caso, pues no había nada que hacer. El propio A era la cota superior. En el caso en el que no fuera cota superior, vimos que hay una que es el 1, ¿no? El 1 es cota superior de S. Entonces, en general, S está acotado superiormente, ¿vale? Entonces, ese es el truco, ¿no? Te apoyas en A porque A pues, está involucrado en el conjunto de esta manera y entonces consideras los dos casos posibles para A, que sea cota superior o que no sea cota superior, y te das cuenta que siempre puedes encontrar una cota superior para S, para el conjunto S. Entonces, S en general está acotado superiormente, ¿vale? Y ya vimos que es distinto del vacío. Ahora sí ya podemos aplicarle el axioma del supremo a S, ¿vale? Entonces voy a borrar todo esto, eh, todo claro con lo que acabamos de hacer. Sí, todo claro. Muy bien. Ok. Entonces ya vimos que este está acotado superiormente. Entonces a ese supremo del que les estoy hablando lo voy a denotar por la letra griega alfa, ¿vale? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay dos posibilidades, no, de hecho hay tres, ¿no? Es la regla esta de la tricotomía para alfa. Alfa, cuando tú comparas dos números en cuanto al orden que tiene el conjunto de los números reales, tú sabes que se cumplen tres y se cumple, mejor dicho, hay tres posibilidades y se cumple una y solo una de ellas, ¿no? O sea, son mutuamente excluyentes. Tenemos que alfa con respecto a
es así, ¿no? Alfa cuadrada es igual a o alfa cuadrada es menor a o a es menor a alfa cuadrada. Nosotros sabemos que cuando consideramos el cuadrado de alfa y el número a, estas tres posibilidades surgen, son las únicas, y además solo se cumple una de ellas. Si se cumple, por ejemplo, esta, las demás ya no se pueden cumplir. Si se cumple esta, las demás ya no se pueden cumplir. Si se cumple esta, ya no se pueden cumplir las demás, ¿no? ¿Vale? Lo de la tricotomía. Entonces, yo voy a analizar cada uno de los casos posibles y ver cuál sí se cumple. ¿Cómo voy a hacer eso? Descartando casos, ¿vale? Lo voy a hacer de manera indirecta, ¿no? Voy a encontrar el caso válido, el caso correcto, el caso que es el verdadero, viendo que los otros casos no lo son, ¿no? Agoto las posibilidades. Agoto las posibilidades y la última es la verdadera, porque todas las demás ya vi que no se cumplen, ¿ok? Entonces vamos bien con el argumento, la tirada. Entonces, recuerden que en el teorema yo quiero demostrar que existe un número X que me cumple esto de acá. Ahora, yo estoy en el punto de mi demostración en el que quiero utilizar el supremo de S y considerar el cuadrado del supremo, o sea, X, alfa al cuadrado, compararlo con A y ver cuál de estas tres posibilidades es la que se cumple, ¿vale? A mí me gustaría que se cumpliera esta porque es lo del teorema, es lo que me está pidiendo que demuestre el teorema, ¿vale? ¿Se dan cuenta? A mí me gustaría que se cumpliera esto, pero lo voy a hacer de manera indirecta. O sea, voy a ver que estos otros dos casos no se cumplen. O sea, que si yo asumo esto, llego a una contradicción. Si asumo esto, llego a una contradicción. Y si en estos dos casos llego a contradicciones, no se pueden cumplir, son inválidos, no le queda de otra más que esto sea verdadero, no queda de otra. Sí, sí lo tenemos claro eso. Sí, Ok. Entonces, en ese caso, yo ya terminaría la demostración, porque yo ya estaría dando un número que yo ya garanticé que existe por el axioma del supremo. Además, va a ser positivo, va a tener que ser estrictamente mayor a cero, eso lo voy a deducir. Y me va a cumplir, ¿no? Y así habré terminado el teorema. Entonces, fíjense, hasta el momento, alfa es no negativo, o sea, a lo mejor es cero, ¿no? Puede que sea cero. O sea, tenemos esto de aquí. Porque recuerden que como alfa es el supremo, es cota superior de S, de todos los elementos de S, es la mínima, pero nosotros sabemos que los elementos de S son no negativos, ¿no? Adentro está el cero, entonces. Aquí por transitividad, pues lo único que tenemos es que alfa es mayor o igual a cero. Ahorita vamos a deducir que no es igual a cero, que es estrictamente mayor a cero, ¿vale? Entonces, fíjense. Vamos a proceder con los casos, ¿no? De lo de la tricotomía. Entonces, vamos con el caso. Voy a borrar esto de aquí. Vamos con este caso. Caso en el que el cuadrado de alfa es menor a... Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjense. De aquí se tiene que a menos alfa al cuadrado es mayor a cero. ¿Vale? Nada más de espejo. Ok. Asimismo, 2 alfa más 1 es estrictamente mayor a cero. ¿Por qué? Alfa ya vi que es no negativo. Puede ser cero,
pero es no negativo, nunca es negativo, ¿vale? Entonces, este producto, 2 alfa, también es no negativo, pero uno es estrictamente mayor a cero. Entonces, este uno es el que contribuye a la suma para que sea estrictamente mayor a cero, ¿no? ¿Tienes esto? Sumas en ambos lados, 2 alfa, y por transitividad tienes que 2 alfa más 1 es estrictamente mayor, ¿vale? Ok, entonces, este número es estrictamente mayor a cero. ¿Por qué me interesa que sea estrictamente mayor a cero? Porque si yo descarto que nunca es cero, su inverso multiplicativo existe, ¿no? Es decir, esta fracción la puedo considerar, ¿no? Está bien definida. Puedo dividir, ¿no? Por el 2 alfa más 1. Y además, esta fracción es positiva, estrictamente mayor a cero, porque este y este son positivos, ¿no? ¿Vale? Entonces tengo este número que es positivo, es estrictamente mayor a cero. Entonces, cuando vimos la clase sobre lo de la propiedad arquimediana y la densidad de los racionales, nosotros vimos varios corolarios de la propiedad arquimediana. Y uno de ellos era que si tú tienes un número estrictamente mayor a cero, entonces va a existir un natural, tal que 1 entre n, ese natural n, el 1 entre n va a estar por abajo. O sea, lo voy a escribir de esta manera. Entonces, por un corolario de clase anterior, se sigue que existe un n de los naturales, tal que tiene esto de aquí. ¿Vale? Era uno de los corolarios que surgían después de demostrar la propiedad arquimediana. Entonces tenemos esto de aquí. Equivalentemente, nada más esto, lo que estaba abajo dividiendo lo paso multiplicando, ¿no? Básicamente. Y lo puedo hacer porque estamos siempre tratando números positivos, no se cambia el orden ni nada, ¿vale? Entonces nada más, digamos que despejé, ¿no? Esto, el operador. Entonces tengo esto de aquí. ¿Vale? Ok, fíjense. Ahora voy a recordar que como aquí lo voy a escribir así chiquito, ahorita lo borro otra vez. Yo sé que mi n es mayor o igual a 1. Entonces su inverso, ya, y a su vez, si tiene esto de aquí, ¿no? Como es mayor o igual a 1, n, el cuadrado de n es mayor o igual a n. Simplemente multiplicas en ambos lados por n. Esta desigualdad de aquí la multiplicas en ambos lados, tienes esta de aquí. Ok, ahora, nada más considero esto. Esto se tiene, ¿no? Para escribir aquí más centrado. Esto siempre se va a cumplir, porque estamos hablando con números naturales, son siempre mayores o iguales a 1. Entonces, los inversos van a cumplir esto, ¿no? Los inversos cumplen el orden inverso, ¿no? Ok. Entonces, recordamos esto, ¿no? Lo vamos a utilizar. Ahora, fíjense.
Voy a hacer esto de aquí. El binomio al cuadrado, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Lo voy a expandir. Tengo alfa al cuadrado más 2 alfa entre n más 1 entre n al cuadrado. Y aquí yo ya le puedo enganchar una desigualdad considerando este término. Ya vimos que este es menor o igual a 1 entre n. Entonces esto, menor o igual, toda vez lo mismo, más 1 entre n. Y aquí yo puedo factorizar un 1 entre n. Y me quedaría 2 alfa más 1. ¿Vale? Entonces me consideré que el binomio al cuadrado lo expandí, le enganché una desigualdad usando este término, el 1 entre n al cuadrado es menor o igual al 1 entre n, y toda esta expresión la reacomodé de esta manera, ¿no? La factoricé de este, 1 entre n. Ok. ¿Sí se ve bien? Aquí es 2 alfa. ¿Sí se ve bien? Por el reflejo de la luz. No, sí, sí se distingue. Ok, ok. Bueno, entonces fíjense, tengo esto de acá, ¿no? Lo voy a eliminar todo esto de aquí y nada más lo voy a poner acá para que tenga más espacio. Entonces, aquí ya no es un igual, un menor igual. Eso es lo que tengo, ¿no? Lo acabo de deducir eso de ahí. Ahora, voy a engancharle otra desigualdad usando esto de aquí. Ya se dieron cuenta, aquí tengo exactamente el mismo término, ¿no? Yo ya vi que yo todo este tiempo he utilizado ese n del corolario, ¿no? O sea, cuando consideré acá esta expresión, este n es el mismo de acá, ¿no? Entonces, pues me va a cumplir esta propiedad aquí, ¿no? Esta desigualdad. Entonces la voy a enganchar. Y como es una desigualdad estricta, la voy a enganchar de manera estricta, ¿no? Entonces, un menor igual y un menor estricto, alfa al cuadrado, más a menos alfa al cuadrado. Y esto ya sabemos cuánto es, esto es, ¿no? Se cancela este con este. Entonces tengo esto de aquí, ¿no? Lo voy a resumir. Voy a borrar esto de aquí y lo voy a resumir. Acabo de deducir que este número es estrictamente menor a A. Entonces, ¿qué nos recuerda esto? Pues recordemos que este conjunto S es el de todos los no negativos, tales que su cuadrado es menor a A. Aquí tenemos que el cuadrado de este número es menor a A y además es no negativo. O sea, lo que está dentro del paréntesis, el alfa más 1 entre n, también es no negativo. ¿Vale? Porque este numerito de aquí es positivo siempre, estrictamente mayor a 0, y este de aquí es no negativo. Entonces la suma de ellos es no negativa, ¿no? De hecho es estrictamente mayor a 0, ¿no? Pero funciona también. Entonces tengo un número positivo adentro y su cuadrado es menor a, que es lo que yo busco para decir entonces que este número va a estar en el conjunto, ¿no? Si un número me cumple las propiedades que definen al conjunto, está en el conjunto. Entonces, alfa, 1 entre n, todo, o sea, lo que está dentro del paréntesis, pertenece a S, al conjunto S. Ok, entonces ya tengo un elemento de S bien distinguido, porque fíjense qué va a suceder ahora. Todo este tiempo hemos estado usando al supremo de S.
El supremo de S está aquí involucrado, ¿no? Es un sumando de la suma, es un término, ¿no? Y como alfa es el supremo para para este elemento de S, para cumplir la propiedad del supremo, es decir, se va a tener que alfa más 1 entre n va a ser menos o igual a alfa, ¿no? Esa es la definición del supremo, ¿no? Es J superior, una de sus propiedades. Entonces tengo esto, y esto lo puedo garantizar porque ya vi que es elemento de S, y este es el supremo de S. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa rara está sucediendo aquí? Pues fíjense, yo aquí en ambos lados tengo la misma cosa, ¿no? Puedo cancelar, puedo sumar en ambos lados menos alfa. Sumo en ambos lados menos alfa y lo que obtengo es que 1 entre n es igual a 0. Y eso es un absurdo, ¿no? Eso nunca sucede. Siempre, siempre 1 entre n es estrictamente mayor a 0, siempre, porque n es un número natural. Entonces esto no puede suceder, esto es la negación de esto que siempre ocurre. Entonces, un absurdo. Ya llegamos a un absurdo. Y esto es justamente por suponer esto. Supusimos esto, desarrollamos un montón de cosas y acabamos de llegar a este absurdo. Entonces no puede suceder esto, ¿no? No se puede tener esta desigualdad porque asumirla te lleva a una contradicción bastante fea, ¿no? Entonces ya podemos descartar este caso en el que alfa al cuadrado es estrictamente menor a A, ¿vale? ¿Todo claro con este caso? ¿Alguna duda? No, todo bien. Ok, ok. Vale, entonces vamos a pasar al otro caso. Voy a borrar esto. Este caso va a ser así. Ahora invertimos el orden, ¿no? Vamos a considerar el caso en el que A es menor a alfa al cuadrado. Aquí también queremos llegar a una contradicción para descartar ese caso. Y entonces el único posible que debe suceder es que sean iguales, ¿no? Entonces, de aquí se tiene que alfa al cuadrado menos A es mayor a cero, ¿verdad? Ahora, 2, bueno, aquí lo voy a ver de esta manera. Asimismo, nosotros recordemos que A es un número estrictamente positivo, es estrictamente mayor a cero. Entonces tengo esto de aquí, ¿no? Entonces tengo que, por transitividad, tengo que el cuadrado de alfa es estrictamente mayor a cero, estrictamente mayor a cero. Yo ya sé que alfa es no negativo. Entonces, recuerden, cuando el cuadrado de un número es estrictamente mayor a cero, el número ese, estamos elevando al cuadrado, tiene dos posibilidades. Ya no tiene tres, tiene dos. O es menor a cero o es mayor a cero, pero nunca es igual a cero, ¿vale? No puede ser igual a cero. Pero yo aquí ya estoy descartando la posibilidad que sea menor a cero. Entonces tengo un número no negativo, tal que su cuadrado es estrictamente mayor a cero. De estas dos cosas, lo que te va a deducir es que
alfa en realidad es estrictamente mayor a cero. ¿Todo claro ahí? Si lo vemos o lo explico un poco más detalladamente. Quiero que quede claro esto, que alfa nunca es cero. Pues sí, sí, detállalo, por favor. Ok, fíjense. Tengo esto de aquí, ¿no? Entonces, alfa es un negativo, tienes dos posibilidades. Esto es alfa estrictamente mayor a cero o alfa igual a cero, ¿verdad? Son las dos posibilidades para alfa. Entonces, fíjense, supongamos que alfa es igual a cero. ¿Qué pasa si alfa es igual a cero? Pues tenemos que su cuadrado es igual a cero al cuadrado y esto es igual a cero. Pero al mismo tiempo, yo tengo que alfa al cuadrado es estrictamente mayor a cero. Es decir, tengo que cero es estrictamente menor a cero. ¿Ya lo vieron? Esta de aquí, esta desigualdad de aquí, es la que surge de esto. Esta desigualdad de aquí es la de acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí lo ven? Miren. Sí, sí, sí. O sea, no puede ocurrir eso, ¿verdad? No puedes tener un número igual a cero, tal que su cuadrado sea mayor a cero, estrictamente mayor a cero, porque cero al cuadrado es cero. Entonces, si tienes esas dos cosas, pues tú tienes que, básicamente lo que tendrías es que, mira, cero es menor a alfa al cuadrado, pero alfa al cuadrado es cero al cuadrado y esto es cero. Entonces, tienes con la transitividad que cero es estrictamente menor a cero. ¿Vale? Entonces, por eso no puede ocurrir que alfa sea igual a cero y aparte sea su cuadrado estrictamente mayor a cero. Entonces, ¿qué sucede? Que alfa es estrictamente mayor a cero. ¿Por qué? Porque alfa nunca puede ser menor a cero. Ya vimos que como está por encima de todos estos elementos y todos estos elementos son no negativos, pues alfa también es no negativo. ¿Vale? ¿Ya está un poquito más claro? Sí, más claro. Pero, qué bueno. Lo voy a escribir aquí. Por lo que alfa es estrictamente mayor a cero. Entonces, ¿por qué me interesaba que alfa fuera estrictamente mayor a cero? Yo quería descartar que fuera cero, ¿vale? De esta manera, 2 alfa es estrictamente mayor a cero. Ese producto, 2 veces alfa nunca es cero, porque alfa es estrictamente mayor a cero. Entonces, tengo este y este. Me puedo considerar el inverso multiplicativo de 2 alfa. Y esta fracción está bien definida. Tengo este número, esta fracción es estrictamente mayor a cero. Tanto el numerador como el denominador son ambos positivos. Al hacer el cociente de los dos números, también tienes que es positivo. Está bien definido, perfecto. Entonces, ahora a este número, como en el caso anterior, le voy a aplicar el corolario del que estábamos hablando, ¿no? El corolario va a existir entonces una n en los naturales, tal que 1 entre m es menor a esto.
¿Vale? Perfecto. Fíjense, tenemos esto de aquí. Voy a hacer un procedimiento parecido al caso anterior, ¿no? Voy a considerar un binomio al cuadrado, lo voy a expandir, voy a empezar a concatenar ahí desigualdades y llegar a una que me beneficie, ¿no? Que me pueda decir algo. Entonces, tenemos esto de aquí, que es lo mismo que, bueno, digo así, solo pasé lo de abajo arriba, ¿no? Este lo pasé acá, tengo esto de aquí. Ok, entonces hay que fijarnos en esto de aquí. Notemos que alfa menos 1 entre m al cuadrado es igual a alfa al cuadrado menos 2 alfa sobre m y más 1 entre m al cuadrado. Fíjense ahora lo que voy a hacer. Antes estaba yo metiendo, en el caso anterior estuve metiéndole al binomio al cuadrado desigualdades por arriba, o sea, menores iguales, menores iguales, menores iguales. Ahora lo que voy a hacer es meter desigualdades por abajo, mayores iguales, mayores iguales, mayores iguales. ¿Ok? Aparte, noten que aquí hay un menos, en el caso anterior había un más. Entonces, yo ya sé que como m es un número natural, su inverso, bueno, en principio su cuadrado, mayor a cero, estrictamente mayor a cero, y su inverso también es mayor a cero, el inverso de ese cuadrado. Yo ya sé eso. Entonces, esto de aquí, contemplándolo en esta expresión, me va a usar me va a echar esta desigualdad, que es que alfa al cuadrado, 2 alfa sobre, ¿no? Aquí sería un cero, ¿no? Básicamente uso esta desigualdad y en ambos lados sumo esta expresión. En ambos lados. Y acá. Entonces lo que acá tengo es todo esto y lo que acá tengo es esto, ¿no? ¿Sí lo vemos? ¿Sí está bien ahí? Ok. Entonces, fíjense, acabo de enganchar una desigualdad por abajo, ¿no? Esto es mayor, estricto, que esta diferencia esta vez. Ahora, yo tengo esto, pero aquí tengo el negativo, ¿no? Tengo esto de aquí. Pero es muy fácil. Si ya tengo esta relación, multiplico en ambos lados por menos uno, obtengo una relación ahora con el negativo, ¿no? Es decir, fíjense, lo voy a escribir acá arriba. Lo voy a escribir de esta manera. A ver si se ve bien. Sí, sí se llega a ver esto de acá. ¿Sí se ve completo? Sí, ¿no? Entonces, básicamente lo que hice es multiplicar por menos uno, ¿no? En esta expresión que yo ya había, esta desigualdad que ya la había obtenido, multiplico en ambos lados por menos uno, se invierte el orden, este pasa acá con negativo. ¿Cuál es el negativo de esta diferencia? A menos alfa, ¿no? A menos alfa. Y este de acá lo paso a la derecha y le pongo el menos, que es esto de aquí. ¿Vale? Entonces, este número es mayor que este de acá. Mayor. Alfa al cuadrado más A
menos alfa al cuadrado. ¿Todo claro con lo que acaba de hacer aquí? Sí, Sí, Ok, bueno, y ya vemos que eso se cancela, ¿no? Me queda nada más A. Entonces acabo de obtener algo bien parecido al caso anterior, nada más que aquí tengo que el cuadrado de este número es estrictamente mayor a. En el caso anterior, tenía que el cuadrado del número que contemplé era menor a, ¿vale? Estrictamente menor. Aquí tengo que ser estrictamente mayor. Ok, voy a quitar todo eso. Voy a poner. Vale. Entonces, ¿de qué me sirve esto de aquí? A ver, yo entonces tengo esta desigualdad de aquí con respecto a A. Y además, todos los elementos de este conjunto se cumplen esta de acá, ¿no? Entonces, fíjense, voy a invertir las desigualdades, pero se va a preservar el mismo orden, nada más que les voy a escribir al revés, ¿no? O sea, S al cuadrado, mira, voy a escribir así, punto. Para todo S, dos puntos, S al cuadrado, que es menor a, y S es menor a alfa, 1 entre M al cuadrado, ¿vale? ¿Ya lo vimos? Estoy preservando el orden de las desigualdades, simplemente las estoy escribiendo, digamos, en el modo espejo, ¿no? Las estoy espejeando. Y estoy enganchando esta desigualdad con esta de acá, esta de aquí. Es exactamente esta de acá, nada más que en modo espejo, ¿no? Entonces, tengo esto de aquí. Uso la transitividad de las desigualdades. Esto de aquí implica que este extremo se puede comparar con este extremo, preservando el orden. Tengo esto de aquí ahora. Y además, esta desigualdad aquí es válida para todos los elementos de esto, ¿no? Para todos. Perfecto. Lo voy a escribir de esta manera. Ya voy a olvidarme de A. Ya lo utilicé como un puente. Utilicé A como un puente, entonces ahora tengo esto, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Bien, fíjense. Tengo esto comparado con cuadrados. Este es un cuadrado, este es un cuadrado. Recordando la vez que hicimos los ejercicios sobre números reales, nosotros sabemos que podemos deducir algo de esta desigualdad siempre y cuando este S y este número que está dentro del paréntesis sean positivos o que al menos uno sea positivo, ¿no? En realidad, lo que demostramos en su inicio fue asumiendo que ambos eran positivos, estrictamente mayores a cero, pero en realidad, digamos, el enunciado es válido siempre y cuando al menos uno sea estrictamente mayor a cero, ¿vale? Entonces, fíjense, yo aquí con este S, o sea, los elementos del conjunto S, los elementos del conjunto S, digamos, contemplados todos en general, son no negativos. Entonces, yo en principio, si yo me agarro un elemento en S, en principio, como es arbitrario, puede ser cero, ¿no? Entonces, este número no siempre va a ser estrictamente mayor a cero. Está esa posibilidad de que llegue a dar cero, ¿no? Porque sabemos que aquí está el cero, ¿no? Entonces, puede suceder que S sea igual a cero. Entonces, como estamos tomando esto de manera arbitraria, yo no puedo decir más de S. Yo lo único que puedo decir de S es que es no negativo, ¿vale?
no puedo decir que siempre va a ser estrictamente mayor a cero, porque como estamos agarrándolo arbitrariamente del conjunto, puede darse el caso en el que agarre al cero, ¿no? Porque el cero está ahí adentro, ¿vale? Ok, entonces, este de aquí es no negativo. Entonces, para que yo pueda aplicar los resultados del que les estoy hablando, necesariamente este de aquí tiene que ser positivo, estrictamente mayor a cero. Porque si ambos son no negativos, podría darse el caso en el que este sea cero, y entonces pues tendríamos, esto sería inválido, ¿no? Cero al cuadrado no podría ser menor a cero al cuadrado, o sea, tendríamos cero menor a cero. Eso ya vimos que es un absurdo, entonces. Este de aquí tiene que ser estrictamente positivo para que yo pueda aplicar el resultado que les estoy hablando. Básicamente, lo que yo quiero hacer es deducir de esto, yo quiero deducir que puedo eliminar los cuadrados, ¿no? O sea, que ese va a estar así. Ya vimos nosotros que podemos hacer esto sin aplicar raíz cuadrada, ¿no? O sea, vimos que nosotros podemos eliminar los cuadrados sin hacer uso de la raíz cuadrada y no podemos hacerlo porque pues estamos tratando de demostrar la existencia de esas cosas, ¿no? Es usar lo que quieres demostrar. Entonces, les recuerdo, en los ejercicios que vimos con números reales, digamos, la primera parte, porque hubo dos, ¿no? Una que tenía que ver con desigualdades y otra que tenía que ver con valores absolutos, ¿no? Entonces, en la clase, la primera clase sobre ejercicios con números reales que yo les di, el primer ejercicio era justamente ese, ¿no? Decía que esto en realidad era un sí, solo sí, siempre y cuando este y este fueran positivos, ¿no? Pero yo aquí les estoy diciendo que puedes demostrar el sí, solo sí de una manera un poquito más general, con que al menos uno sea positivo. El otro es no negativo y el otro es positivo, ¿no? Entonces, con esa hipótesis, digamos, con esa hipótesis general, puedes también demostrar este sí solo, ¿vale? Entonces, yo ya les acabo de explicar que yo no puedo garantizar que este número S siempre sea estrictamente mayor a cero. Entonces, para poder aplicar esto, tengo que deducir que este de aquí es estrictamente mayor a cero, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a demostrarles, básicamente, que este de aquí es estrictamente mayor a cero. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues me voy a acordar de esta desigualdad de acá, ¿vale? Entonces, fíjense, voy a tener que hacer algo así, ¿ok? Fíjense, quiero aquí meter, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo ya sé en bits, yo sé que A es mayor a cero. Entonces, si solo sí, menos A es menor a cero. Multiplico por un menos, enviártelo. Ahora, este de aquí, quito ya. Aquí le puedo enganchar otra desigualdad, porque yo ya sé que el cuadrado, bueno, el cuadrado de alfa es mayor a cero. Entonces tengo que menos A es menor a cero y el cuadrado de alfa es mayor a cero, ¿no? Tengo esta cadena de desigualdades. Entonces, menos A menor al cuadrado. ¿Vale? Usé la transitividad. Ahora, en ambos lados voy a sumar alfa cuadrado. Alfa cuadrado menos A menor alfa cuadrado más alfa al cuadrado, que esto es 2 alfa al cuadrado. Y ahora este 2 alfa al cuadrado lo puedo yo ver de esta manera, ¿no? 2 alfa por alfa. ¿Vale? Entonces tengo que alfa al cuadrado menos A es menor que 2 alfa. Y yo ya vi que 2 alfa nunca es cero, entonces lo puedo dividir, ¿no? Puedo pasar dividiendo.
o considerar el inverso multiplicativo, entonces esto implica que alfa menos a sobre 2 alfa es menor. ¿Ok? ¿Todo claro con este cuadrito? Con lo que acaba de hacer. Sí, todo bien. Sí, Perfecto. Entonces, fíjense, ya metí alfa, ¿no? Ya vi que alfa es mayor que esta expresión y esta expresión es exactamente la que está acá. Esta expresión es mayor a 1 entre m, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que generar? Voy a borrar todo esto. Tengo en general lo siguiente. Yo ya sé que 0 es estrictamente menor que 1 entre m, porque m es un número natural, siempre es no igual a 1. Ahora, esto es menor a esta expresión y además esto es menor a grado de... Entonces tengo esta cadena de desigualdades. En particular, esto no me interesa, ¿no? Me interesa esto cero. En particular, yo tengo extremo con extremo que 1 entre m es menor a alfa, ¿no? Y de aquí, esto es lo mismo que alfa menos 1 entre m mayor a 0. Entonces acabo de demostrar que este número es estrictamente positivo, que es lo que yo necesitaba, ¿no? Yo no pude garantizar que este era estrictamente positivo todo el tiempo, podría llegar a ser 0, pero este nunca es 0, este siempre es estrictamente positivo. Entonces, con eso es suficiente para que yo pueda eliminar los cuadrados, ¿no? Sin aplicar raíz cuadrada, ¿vale? Que quede bien claro eso, no estamos haciendo esa operación. Todavía no es válida, digamos. Entonces, bueno, sí, yo ya puedo deducir entonces que S menor a alfa menos 1 entre m. ¿Y de qué me sirve esto? No me recuerdo. ¿Qué me servía eso de ahí? Tengo que compararlo con alfa, de alguna manera. Ajá. Ah, ya me acuerdo. Sí, ¿qué estoy viendo aquí? Que fíjense qué estoy haciendo. Este numerito de aquí, esta diferencia, es mayor a S y ese en todo momento fue arbitrario. Ese fue cualquier elemento de S, ¿no? O sea, básicamente lo que estoy demostrando es que para todo elemento en S se tiene esta desigualdad aquí. Es decir, este número es cota superior del conjunto S, porque todos sus elementos son menores del número, ¿no? Es cota superior. Ok, entonces, ¿de qué me sirve eso? Pues ahora yo voy a comparar este número con la mínima cota superior, que es el supremo, que sabemos que existe, ¿no? Todo este tiempo, lo hemos usado. Ya garantizamos su existencia, entonces, ¿cómo los voy a comparar? Como es la mínima cota superior, voy a borrar esto de aquí. Lo voy a escribir. Pero alfa es el supremo, es decir, es la mínima cota superior y entonces como es la mínima, está por debajo de este, ¿no? Esta es una cota superior cualquiera, pero la mínima cota superior, por ser mínima, va a estar por debajo, ¿no? Va a ser menor o igual a este número de aquí.
¿no? Ya tengo esto de aquí. Esta desigualdad la puedo garantizar porque ya vi que esto es cota superior. Punto es. Y como el supremo es la mínima, entonces se tiene esto. ¿Vale? Pero esto también va a ser un absurdo porque yo tengo en ambos lados esta cosa de aquí, el supremo alfa, entonces en ambos lados sumo menos alfa y entonces tengo que 0 es igual a menos 1 entre m. Pero esto también es un absurdo porque menos 1 entre m siempre es menor o igual a 0. De hecho, siempre es estrictamente menor a 0, ¿no? Esto también es un absurdo, ¿no? Entonces, fíjense, acabamos de encontrar una contradicción parecida a la del caso anterior y entonces este caso tampoco se puede dar porque yo ya vi que me lleva a una contradicción que ya es independiente de los números que estoy contando, ¿no? Entonces, este caso tampoco se puede dar. Entonces ya agotamos las tres posibilidades para estos dos números. Vimos que no pueden ser menores estrictos o mayores estrictos entre sí. Entonces lo que se debe tener es que son iguales, ¿no? No hay de otra, ¿no? Por lo tanto, A es igual a alfa al cuadrado. Y ya acabé el teorema. Bueno, casi, ¿no? Ya demostré que existe un número alfa, tal que su cuadrado es igual a A. Pero, fíjense, aquí en este caso sí mostré que alfa es estrictamente mayor a 0, pero en el caso anterior, en ningún momento verifiqué si alfa era estrictamente mayor a 0. Pero como se tiene esto de aquí, pues tenemos lo mismo, ¿no? O sea, tenemos esto de acá. Sabemos que, ahí lo voy a escribir, alfa al cuadrado es igual a A y A es estrictamente mayor a 0. Entonces tengo el cuadrado de un número no negativo que es estrictamente mayor a 0. Porque independientemente de los casos que usamos, como alfa es el supremo de S, está por encima de todos los elementos de S y todos los elementos de S son no negativos. Entonces, alfa es no negativo siempre, ¿no? Independientemente de todos estos casos que usamos, alfa siempre era no negativo y acá, como ya lo estoy igualando con un número estrictamente mayor a 0, su cuadrado, tengo un número que elevado al cuadrado es estrictamente mayor a 0 y además es no negativo. ¿Qué se va a seguir? Que alfa es estrictamente mayor a 0, ¿vale? En realidad, alfa, el supremo, nunca fue 0, nunca va a ser 0, ¿vale? Entonces, ya acabamos. Ya demostramos la existencia de un número real estrictamente mayor a 0 con esta propiedad. Dado un A arbitrario. Acuérdense que nosotros fijamos a A, pero lo fijamos arbitrariamente. Nunca dijimos nada más de A, más que fuera un número real positivo. Entonces, aquí ya estamos demostrando la existencia de la raíz cuadrada positiva. ¿Por qué? Bueno, si me permiten, voy a borrar la demostración y les voy a definir la raíz cuadrada positiva, ¿vale? Ahora que ya tenemos este teorema, ya podemos definir. ¿Por qué podemos hacer una definición? Porque este número de aquí, recuerden que es estrictamente positivo, es lo que les dije al inicio de la clase. El hecho que sea estrictamente positivo va a hacer que sea único, ¿no? ¿Y la unicidad de dónde va a salir? De la unicidad del supremo. Nosotros sabemos que un conjunto no puede tener dos supremos distintos, ¿no? O sea, el supremo es único para con su conjunto, ¿no? Tú puedes tener muchos conjuntos, subconjuntos de los reales, que tengan el mismo supremo, ¿no? Pero eso es distinto. Entonces estamos hablando
de un conjunto, nosotros fijamos un subconjunto de los reales, consideramos su supremo sabiendo que existe, y nosotros también sabemos que ese supremo es único, no puede haber otro distinto que también sea supremo de ese conjunto. ¿Se me explico? Un subconjunto de los números reales no puede tener dos supremos distintos. Eso es que sea único, el supremo. Entonces, la unicidad del supremo hace que este numerito de aquí también sea único, ¿no? Y la unicidad es fundamental para poder definir a la raíz cuadrada positiva, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, ya borro todo. Vale. Pues definición. Ya es mayor a cero. El número B mayor a cero único. Ya demostramos que ese número existe y es único. Tal que B al cuadrado es igual a A, lo llamamos la cuadrada positiva o principal positiva de A, y la denotamos por O. Entonces, fíjense, por eso utilizo. Aquí estamos considerando la raíz cuadrada positiva, ¿no? Positiva. Y hay un más. Por eso este número es único. Pero nosotros recordemos que también la raíz cuadrada negativa me cumple esto, ¿no? O sea, también existe, está dado a mayor a cero, que sería como, no sé si una contraparte del teorema que acabamos de mostrar, pero digamos que es bastante análogo, ¿no? Va a existir un número negativo único, tal que, pues también tu cuadrado es igual a. Recordemos que, pues, menos 2 al cuadrado es igual a 4, y también 2 al cuadrado es igual a 4. O menos raíz de 2 al cuadrado igual a 2, y raíz de 2 al cuadrado es igual a 2, ¿no? Ya estoy hablando de eso. Entonces, pues lo que acabamos de hacer es justamente demostrar la existencia de la raíz cuadrada positiva, o sea, aquí hay un más, ¿no? Y lo mismo se puede tener para la raíz cuadrada negativa, ¿no? Recuerden que raíz cuadrada negativa es que el menos esté afuera de lo que está, porque esto de aquí, pues no es un número real, ¿no? Entonces, nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de esto, ¿vale? Esta es la raíz cuadrada negativa. Esto es un número complejo que no pertenece a los números reales. Y nosotros estamos con puros números reales, ¿verdad? En ningún momento hablamos de esto. Siempre hablamos de esto y de esto. Y toda la clase fue sobre la raíz cuadrada positiva. Pero, como les digo, el teorema que les acabo de mostrar también, pues, se puede
demostrar casi que igualitos, nada más pues tomar en cuenta que como estamos con números negativos, siempre tienes que estar multiplicando por -1 para volver a los positivos. Y también esto de aquí, este enunciado, también lo puedes demostrar, ¿no? Casi que igual, digo. La demostración es muy parecida. Entonces, ya por fin demostramos la existencia de las raíces cuadradas. También podemos hacer una demostración, pero para las raíces milésimas, ya no nada más cuadradas, también las cúbicas y las cuartas y así hasta lo que tú quieras. Pero esa demostración tiene que usar el teorema del binomio y ya no se parece tanto a la que acabamos de hacer. Y es un poquito más complicado. Entonces, si les interesa, pueden buscar en internet cómo es la demostración o incluso intentarla. Les digo, se debe aplicar el teorema del binomio en algún momento y tal vez alguna parte de la demostración sea parecido a lo que acabamos de hacer, ¿no? Tal vez, pero en general ya esta demostración, o sea, sobre esta cosa, sobre su existencia, ya es bastante distinta. Entonces, una última observación, ¿no? Porque ya casi acabamos la clase, no sé qué hora sean, 11:30. Ahora es una observación. Cuando nosotros estuvimos viendo lo de la propiedad del supremo, el axioma del supremo que tiene el conjunto de los números reales, o sea, el hecho, decir que el conjunto de los números reales tiene el axioma del supremo significa que pues, cualquier subconjunto no vacío y acotado de los números reales tiene supremo o ínfimo, ¿no? O las dos cosas, o solo una, bla, bla. Entonces, como los números racionales comparten muchas cosas, bueno, muchas propiedades con los reales, los números racionales también son un campo, también se pueden ordenar y cosas de ese estilo, pues a lo mejor y también surge la pregunta en algún momento de si el conjunto de los números racionales tiene la propiedad del supremo. O sea, que si todo subconjunto de los números racionales no vacío y acotado, ya sea inferior o superiormente, o ambas, ¿no? Si todo subconjunto de ese estilo va a tener supremo o ínfimo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos responder a esa pregunta? Pues podemos dar un contraejemplo, ¿no? De esa aseveración, de esa afirmación, ¿no? Decir, no, pues te puedo exhibir un subconjunto de los racionales que cumple todas esas propiedades, que es no vacío y que está acotado, inferior o superiormente, y además ver que no tiene supremo o ínfimo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a justamente dar un contraejemplo. Vamos a mostrar que el campo de los números racionales no tiene el axioma del supremo, que a mí se me hace algo interesante, ¿no? Y es como una consecuencia de lo que acabamos de hacer, curiosamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en la demostración, nosotros teníamos a mayor a cero, no arbitrario, ¿no? Positivo. Entonces, en este caso me voy a tomar, por ejemplo, aquí también es bastante arbitrario lo que voy a hacer, pero me voy a tomar a igual a 2, ¿vale? Y nosotros ya vimos que el conjunto de este estilo, tiene supremo, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo, nada más que aquí estoy considerando puros racionales en vez de puros reales. Tienen las mismas propiedades, no negativos, su cuadrado dominado a 2, ¿no? Estoy haciendo a igual a 2, el pasado. Nosotros ya sabemos que estos son subconjuntos de los racionales, porque considera puros racionales. Ya vimos que es distinto el vacío porque el cero es racional y el cero pertenece, ¿sí? Y también bajo el mismo, todo el procedimiento que hicimos, ya vimos que esto también está acotado superiormente. Pero, ¿cuál es el supremo? ¿Cuál es el supremo de este conjunto? Ya vimos que es el supremo de este conjunto,
lo voy a escribir como alfa, cumple que alfa al cuadrado es igual a 2. Pero ¿cuál es ese número? Nosotros ya sabemos cuál es ese número. Este número es raíz de 2. Y también ya sabemos que con raíz de 2, ya sabemos que raíz de 2 no es racional, es irracional. Entonces, a un subconjunto de los racionales, ya vimos que su supremo no es un racional, es un irracional. Eso me dice entonces que el campo de los números racionales no puede tener el axioma del supremo, porque en todo momento este supremo del que hablamos está dentro del conjunto. O sea, en todo momento el supremo de los números reales, de los subconjuntos de los números reales, también es un número real. En ningún momento nosotros tomamos en cuenta o vemos como válido la posibilidad de que el supremo de un subconjunto de los números reales sea un número complejo no real, ¿no? O sea, por ejemplo, en ningún momento en nuestra definición, en todo lo que hemos hecho, decimos que, por ejemplo, que el supremo de un subconjunto sea raíz de -1, que es puramente complejo, o sea, están los complejos sin los reales. En ningún momento nosotros decimos que esto es válido como supremo en el conjunto de los números reales, o sea, para algún subconjunto. ¿Me explico? O sea, esto de aquí, con respecto a este conjunto, nos dice entonces que el, el campo de los números racionales no posee el axioma del supremo, ¿vale? Acabo de exhibir un subconjunto de los racionales que me cumple todas las propiedades del axioma del supremo, pero el supremo pues, ni siquiera está en los racionales, ¿no? Entonces, está bastante interesante, al menos para mí. No sé cómo lo ven ustedes, pero está bonito, ¿no? Como poder responder esa pregunta una vez que ya haces este rollo, ¿no? Una vez que tienes la existencia de las raíces cuadradas. Entonces, ¿cómo lo vieron? ¿Qué tal les pareció la clase? Pues estuvo bien, quizás algo más complicado, pero bien. ¿Cómo no te escuché, perdón? No te Ah, que escuché bien. estuvo bien. Quizás un poco más complicado, pero bien. Ah, ok. Sí, 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 estuvo. Sí, está pesada, ¿no? La demostración. La verdad es que yo no sé si les demuestran o sea, la existencia de la raíz cuadrada para cualquier número real adentro positivo. Yo creo que en cálculo uno se hace como que demostrar la existencia de raíz de 2, ¿no? O sea, para un número real positivo fijo, ¿no? El 2. Y es mucho más sencilla la demostración cuando te consideras nada más el 2. Pero cuando te consideras un A positivo así arbitrario, la neta sí se complica. O sea, la demostración está más complicada. Porque, pues, fíjense, lo que tuvimos que hacer, estuvimos haciendo casos y cosas de ese estilo. Pero sí, sí está pesada, la verdad. Está pesada, pero al mismo tiempo sí está bonita, o sea, el argumento y todo eso. Te das cuenta que, pues, todo ese rollo de las cotas, el supremo y la propiedad arquimediana son bastante útiles. Por eso les decía, la vez que vimos la propiedad arquimediana, era muy importante porque pues realmente te hacía justificar un montón de cosas en la teoría, ¿no? Entonces, pues ya. La neta, no, pues las 11:40. La neta, no sé si David tenga tiempo en 20 minutos de seguir. No sé si está aquí David. Ah, sí. Dime, Sí, bro. bueno, antes de terminar tu clase, como un pequeño comentario de lo último que dijo Luis Ángel, de por qué los racionales no cumplen el axioma del supremo, es por esa razón de que hay subconjuntos de los racionales cuyo supremo debería ser un número irracional. Pero la razón por la cual, en ese conjunto que mostró Luis Ángel, la razón por la que no podemos encontrar otro supremo, otra cota
otra mínima cota superior distinta a raíz de 2 que esté dentro de los racionales es la densidad. Recuerden que por densidad nosotros siempre somos capaces de encontrar un número racional cada vez más grande que el anterior y al mismo tiempo, por la misma densidad de los racionales, podemos encontrar un número racional cada vez más pequeño que el anterior. Entonces, la densidad de los racionales nos impide encontrar una otra mínima cota superior para ese conjunto que sea distinta a la raíz de 2. En efecto. Entonces, bueno, voy a terminar de grabar para que se separe este video si llegas a hacer tú, ¿no? Simón, Simón.